¿Qué temen los incontenibles habitantes de los mundos mortales? Los humanos, ¿qué puede frenarlos y mucho menos detenerlos? Parecen tener un potencial infinito, capaces de comprender los temas más complejos, pero el humano promedio solo parece ser moderadamente capaz en el mejor de los casos. ¿Cómo es que estos mundos mortales de clase Omega lograron sobrevivir y aún más, prosperar en Terra? Aquellos nuevos que estén leyendo esta serie de entradas y no hayan tomado clases de planetología, los mundos mortales y su habitante principal se clasifica de la siguiente manera. Mundos mortales de clase Alfa o clase 1, mayormente habitables, pero con una amenaza principal para la vida en el planeta, ya sea una enfermedad, una especie depredadora experimentada o un desastre natural común. Mundos mortales de clase Beta o clase 2, como los planetas clase Alfa, pero con dos amenazas para la vida inteligente. Un ejemplo siendo la lluvia ácida y una especie depredadora inmune a ella, como en el planeta ARD S-3 en el sector Lymph. Mundos mortales de clase Delta o clase 3. No hay muchos mundos mortales de clase Delta conocidos, pero el más infame tiene un desastre de nube tóxica a cada rotación, depredadores inmunes a las toxinas dentro de la nube y frecuentes terremotos en todo el planeta. Mundos mortales de clase Omega o clase 4. Estos son los planetas con 4 o más amenazas para la vida, y hasta la fecha de la redacción, solo hay uno que haya creado vida consciente capaz de la tecnología espacial. Este planeta será la Tierra, o como sus habitantes, los humanos lo llaman, Terra. Este mundo mortal de clase Omega alberga numerosos depredadores en cada continente, devastadores terremotos tectónicos, sequías, inundaciones, tornados, huracanes. Y hay una temporada para los huracanes. Suma a esto innumerables plagas y enfermedades, y el hecho de que cualquier cosa podría vivir, y mucho menos prosperar ahí, generó suficiente miedo en el Consejo Galáctico para generar múltiples debates sobre si simplemente destruir el planeta y esperar que eso exterminara a la especie. La mayoría de los mundos mortales de clase Beta y superiores tendrían a ser abiertamente hostiles desde el principio, pero no los humanos. Extrañamente llegaron en paz. Era inquietante lo abiertos que estaban a la paz. ¿A qué jugaban estas criaturas? Fue durante estas interacciones iniciales cuando se formó este equipo, como precaución en caso de que realmente no vinieran en paz. Formalmente, solo somos embajadores y científicos recopilando información sobre la fisiología y preferencia humanas, para que los demás miembros del Consejo Galáctico sepan qué pueden y qué no pueden ingerir, qué bebidas son perjudiciales, qué enfermedades debe tener en cuenta. En realidad, nuestro objetivo era encontrar sus debilidades, qué podría matarlos, qué podría detenerlos, qué temen. Lo que aprendimos sobre ellos nos sacudió en lo más profundo. Estos humanos tienen un género de video llamado horror. Creímos que eso es lo que más temían. El por qué lo veían estaba más allá de nuestra comprensión. Quizá como una prueba de coraje. Muchas de estas películas de horror aterrorizaron a nuestra tripulación. Los humanos parecían temer a criaturas casi imposibles de existir. Asesinos monstruosos capaces de desmembrarlos. Peligrosos asesinos capaces de estar en todas partes al mismo tiempo. Desafortunadamente para nosotros, uno de los miembros de este equipo resultó ser un espía teliano. Los telianos comenzaron su campaña utilizando psiónica y biotecnología para manifestar estas criaturas y hacer realidad esas abominaciones para limpiar una colonia humana. Funcionó, al principio. Los humanos huían aterrorizados de ellos, pero cuando los acorralaron, fue entonces cuando aprendimos sobre uno de sus atributos más interesantes. Los humanos se ponen biológicamente en un estado de excitación. Tienen una glándula que libera una droga de combate bastante potente en su cuerpo. Con ese subidón de adrenalina, el humano es capaz de hazañas que deberían ser imposibles para ellos. Levantar tanques para salvar a sus jóvenes, sobrevivir a lesiones que deberían ser fatales, y sí, matar monstruos que ni siquiera deberían existir. Los humanos, al darse cuenta de que estas criaturas podían sangrar, se dieron cuenta que también podían morir fácilmente, y comenzaron a exterminar las monstruosidades con una eficacia brutal. En este momento, también aprendimos lo fácil que es para un humano convertir cualquier cosa en un arma para dañar a su enemigo.
Con la traición de los telianos vinieron sanciones y castigos, pero lo más aterrador fue lo que los humanos hicieron con algunos de los siones telianos capturados. Los humanos, por alguna razón extraña, comenzaron a darles una vida de lujo. Parecía extraño. ¿Por qué recompensar a alguien por un acto de agresión? ¿Tenían un lavado de cerebro? No sería hasta varios ciclos planetarios después que descubrimos que estaban tramando los humanos. De alguna manera, los humanos lograron hacerse sionicos. A través de una biotecnología avanzada, alteraron a alguno de los suyos y les otorgaron el poder sioníco. Después de estudiar los siones y cómo funcionaban sus poderes, la humanidad invirtió la biología para crear modificaciones que les permitieran usar la sionica. Que no eran tan poderosos como otros, los humanos mostraron sus capacidades cuando hicieron lo que muchos veían como imposible. Manipularon la sionica hasta el punto en que podían usar lo que llamaban magia. Utilizando telequinesis altamente enfocada, calentaron el aire mediante fricción y lanzaron la recientemente formada bola de fuego con tanta precisión y fuerza que parecía imposible de esquivar. Los humanos, en sus pocos años de tener sionica, la evolucionaron, abriendo nuevas puertas que muchas razas pensaban imposibles, incluso utilizando la telequinesis para manifestar una presencia fisiológica junto a ellos mismos para ayudar en la batalla. Volviendo a nuestro estudio, no tuvimos mejor suerte entendiendo sus miedos o debilidades. Cualquier debilidad corporal que encontráramos tenía un contraataque. ¿Enfermedad? Su sistema inmunológico podía combatirla, y si no, usaban varios antibióticos y otras medicinas para combatir los síntomas y resistir la enfermedad. Luego tomaban partes de las células muertas de la enfermedad y se las inyectaban en su propio cuerpo. Los humanos estaban infectando deliberadamente a los suyos con enfermedades para darles inmunidad en el futuro. Aunque en retrospectiva, eso no debería sorprender de la especie, que bebe veneno regularmente con fines recreativos y solo sufre un ligero dolor de cabeza por su resaca. En cuanto a cualquier otra debilidad del cuerpo, pueden reemplazar fácilmente cualquier parte destruida con una parte mecánica más fuerte. Si esta parte es una extremidad o parte externa del cuerpo, sin duda tendrán una o tres armas adjuntas. Los Garam descubrieron eso de la peor manera. Los recién llegados beligerantes pensaron que los humanos eran débiles y que su territorio tenía muchas cosas de valor. Invadieron sin previo aviso. Los brutos de 4 brazos abrumaron a los humanos, usando lo que muchos de ellos considerarían cañones de tanques como rifles. Mientras que los ataques iniciales fueron devastadores, matando a varios cientos de humanos y dejando heridos a incontables miles más, los ataques posteriores tuvieron resultados peores. La verdadera guerra, sin embargo, no comenzó hasta que los heridos originales regresaron. Estos humanos parecían diferentes, fríos, quizás sin emociones. No, solo mostraban una emoción, pura, absoluta ira. No podían morir, lo que fuera que tuvieran como reemplazo de las partes perdidas no los dejaría morir. Incluso si les volabas el otro brazo, volvería a crecer casi instantáneamente. Siguiendo la tradición humana, estas modificaciones para partes externas del cuerpo, es decir, brazos, estaban equipadas con armas montadas, y esas armas estaban equipadas con bayonetas. A veces, para las armas más grandes, se usaba una motosierra. Esta guerra duró menos de 3 ciclos. Los humanos habían mostrado su ingenio, creatividad y resolución imparable. Estos humanos no tenían límites. Cuando alcanzaban dichos límites, empujaban sus cuerpos para ir más allá de ellos. La adrenalina que producían naturalmente parecía eliminar sus límites, incluso permitiendo que algunos de los cibernéticamente mejorados superaran los límites de las partes más biomecánicas. No me refiero a que pudieran disparar más rápido ni nada por el estilo. Lo que quiero decir es que si el brazo biomecánico podía levantar 150 toneladas, bajo la adrenalina, podían superar esos límites y levantar 300 toneladas. Aunque llevar sus cuerpos hasta ese extremo causa daño, el cuerpo se repara y se mejora a sí mismo. Al romper sus límites, adquieren unos nuevos más altos. Aún quedaba la pregunta del por qué. ¿Por qué es que pueden mejorar continuamente? Son como sus propias naves, constantemente mejorándose, haciéndose mejores y más fuertes.
pero capaces de mejorar y fortalecer el cuerpo dentro de su propia esperanza de vida. Eso debería ser imposible para cualquier especie. También estaba la pregunta de por qué a los humanos les gusta colocar cuchillas en sus armas de proyectiles y por qué se lanzarían de cabeza hacia el enemigo con dicha arma en lugar de recargar. Para estas y muchas más preguntas que necesitamos respuestas, hemos acordado contar con la ayuda de algunos científicos humanos. Para responder a algunas preguntas sobre los humanos, obtuvimos respuestas que eran directas pero extrañas. ¿Por qué los humanos simplemente nos contarían estas cosas? Su amor por colocar bayonetas y lanzarse contra las cosas. Bueno, si te quedas sin munición o alguien se acerca demasiado, necesitarás un plan B. Así que usamos cuchillas al final de nuestras armas para usarlos como lanzas improvisadas o golpear al enemigo en la mandíbula con la culata de nuestros rifles. ¿Cómo se regeneran y se vuelven más fuertes? Nuestros cuerpos producen células madre que reparan el daño. Las plaquetas se agrupan y detendrán el sangrado si lo hay. Aunque hemos encontrado formas de modificar nuestra producción de células madre, lo que nos permite fabricarlas básicamente para lo que necesitemos, incluso regenerar extremidades. Por supuesto, también experimentamos con la creación de armamento orgánico, de ahí que las prótesis más nuevas vengan con armas incorporadas. ¿Por qué nos cuentan estas cosas?, pregunté. Simple, preguntaste, respondió el Dr. Roberts. ¿Hay algo que los humanos teman siquiera? Ustedes parecen casi imparables, divinos en su capacidad de hacer cualquier cosa. Pronto lamentaría hacer esa pregunta, porque lo que aprendí fue un horror cósmico. Lo que los humanos temen en lo más profundo es algo tan inimaginablemente grande que es probable que no pueda existir. Un ser de un poder tan abrumador que su mera presencia volvería locos a quienes los vieran. El Dr. Roberts habló de horrores arcanos y monstruos lovecraftianos que quebrantarían la cordura de cualquiera. Los humanos temían algo tan poderoso que la única opción para enfrentarlo era esperar que no le importáramos lo suficiente para matarnos. Cuando le preguntaron sobre lo que los telianos crearon, el Dr. Roberts simplemente rió. Una falla fatal que los telianos hicieron. Esas criaturas podían sangrar. Eran mortales. Y bueno, como decimos, si sangra, puede morir. Debo admitir que fue gracioso ver monstruos de películas de horror siendo destruidos por una taladradora minera. Menos mal que no intentaron crear xenomorfos. Entonces podíamos haber tenido un problema. Claro, pudimos haber pulverizado el planeta. Ni siquiera me molestarían esas cosas. Esos pequeños bastardos siempre tienen una forma de sobrevivir y encontrar una manera de salir del planeta. Dudé al preguntar sobre xenomorfos, pero cuando lo hice, quedé horrorizado de que pudieran imaginar una criatura tan perturbadora. Pero también me sentí aliviado al saber que ni siquiera habíamos visto esas películas. Si los telianos hicieran eso, ni siquiera quiero pensar en las consecuencias de semejante desastre. Ni siquiera cuestiono por qué imaginaron tales criaturas. Dado lo imparable y sin límites que son los humanos, parecía natural que solo consideraran como amenaza a monstruos de poder y capacidades destructivas inimaginables.